Gracias por estar ahí conectados al canal nuevamente. Vamos a hablar ahora del concepto de continuidad de una función. Continuidad de una función en un punto. ¿Ok? La idea de continuidad significa gráficamente que tú puedes trazar la gráfica sin levantar el lápiz. ¿Okay? Al menos en este caso sencillo. Tienes que ver a veces con el dominio, como si el dominio es discreto, no necesariamente tienes que hacer una gráfica así como esta, pero esos son detalles más profundos que lo vamos a dejar para otro día. Por lo pronto quiero que aceptes que para nosotros una función continua es aquella que el gráfico se puede hacer en un solo trazo. Ahora, ¿cómo determino yo si una función es continua? ¿Cuál es el concepto de continuidad? Te recuerdo antes de dar eso que por favor te suscribas al canal, actives la campana de notificaciones para que te lleguen todos los mensajes que voy subiendo y que puedas seguir este curso que hace parte del curso de Matemática Aplicada para la carrera de Administración en la Facultad de Administración y Contaduría de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Bueno, decimos que f es continua en x igual a si ocurren tres condiciones. F está definida en A, es decir, A es un valor del dominio de f. Acuérdate que en el caso del límite la función no tiene que estar definida en el punto, ¿no? En este caso se debe ocurrir eso. Segundo detalle, el límite cuando x tiende a A de f de x existe. Y finalmente la tercera condición que debe ocurrir es que el límite cuando x tiende a A de f de x sea igual a f evaluado en A. Repito, son tres condiciones. F tiene que estar definida en A, el límite cuando x tiende a A debe existir, es decir, ambos límites laterales deben ser iguales, y debe ocurrir que el límite y el valor de la función en el punto coincidan. Eso a veces se escribe de manera resumida en una línea. Uno escribe la función es continua si el límite cuando x tiende a A de f de x es igual a f de A. Cuando yo escribo esto, estoy entendiendo que f de A es un número real, que existe, que A está en el dominio de f para poder calcular f de A, y que este límite existe. Por eso es importante que hayas aprendido en los videos anteriores cómo se calcula un límite, ¿no? Cómo se buscan los límites laterales y todo eso, ¿no? Vamos a dar un primer ejemplo sencillo. Imagina que la función f de x es la función 3x más 1, una función lineal. Ya tú conoces la gráfica de la función afín y sabes que es continua. Sin embargo, si tú buscas el límite, cuando x tiende a un valor a cualquiera del dominio de f de x, va a ser el límite cuando x tiende a de 3x más 1, 3, límite cuando x tiende a de x más 1, porque esto es constante, y esto te da 3a más 1, que es justamente f de A. No importa quién sea A, ¿ok? Es decir, que esta función es continua en todo su dominio. Pero si me dijeran, es continua en x igual a 2, pones aquí 2, calculas este límite y ves que es continua en 2. Es continua en 3, cambias A por 3, etcétera, etcétera. Para cualquier valor de A, esta función es continua. De hecho, las funciones polinómicas van a ser siempre funciones continuas. Ax a la n, a nx a la n, a n menos 1, x a la n menos 1, a 1x más a sub 0. ¿Okay? Ya que el límite cuando x tiende a A de esta función es a n, a la n, a n menos 1, a la n menos 1, a 1 por A más a sub 0, y esto es justamente f de A. ¿Ok? Entonces las funciones polinómicas en general son funciones continuas en todo su dominio.
Quiere decir que las funciones interesantes para nosotros por lo pronto van a ser las que son funciones racionales que tienen divisiones por cero, en el cual la función no va a ser continua en los ceros del denominador, generalmente en los ceros del denominador, que esos ceros generalmente son asíntotas, si no es una forma determinada, por ejemplo, pero por lo pronto la mayoría de los casos son asíntotas, o las funciones definidas por ramas, que son las que vamos a estudiar con más detalle aquí. Imagínate que tienes aquí 3x menos 1, si x es menor que 1, perdón. 2 si x vale 1 y x más 2 si x es mayor que 1. Imagina que tienes esta función y te piden estudia la continuidad de la función en x igual a 1. Porque si x es menor que 1 es una función polinómica, es continua. Si x es mayor que 1 es continua, pero falta ver en el salto si efectivamente se mantiene la continuidad. Entonces voy a copiarla por aquí más pequeña para poder hacer el estudio acá. La función es 3x menos 1 si x es menor que 1, 2 si x vale 1 y x más 2 si x es mayor que 1. Si me piden estudiar la continuidad en x igual a 1, me están preguntando a mí, la pregunta ¿es f continua? ¿Es f continua en x igual a 1? Eso equivale a responder si el límite, cuando x tiende a 1, de f de x es igual a f de 1. Es decir, las tres condiciones que te dije hace un momento, ¿no? Que el límite exista, que la función esté definida en el punto y que sean iguales, ¿no? Vamos a ver si eso ocurre. ¿Cuánto es f de 1? F está definida en 1. Sí, efectivamente, cuando x vale 1, la función vale 2. F de 1 vale 2. ¿Cuánto es el límite cuando x tiende a 1 de la función? ¿Existe o no existe? Porque además eso nos permite clasificar las discontinuidades. Cuando el límite no exista, la discontinuidad se llamará esencial, y cuando el límite existe se llamará removible. ¿Okay? Cuando el límite existe pero no coincide con el orden de la función. Ahora vamos a buscar el límite. Para eso tengo que estudiar los dos límites, ¿no? Aquí por separado. No voy a poner igual, ¿no? ¿Cómo estudiar este límite? Para estudiar este límite, estudio primero el límite por la derecha. Si me acerco a 1 por la derecha, aquí tienes el 1, te acercas por este lado, ¿verdad? Son valores mayores que 1, por lo tanto la función la vas a evaluar aquí, donde dice x más 2. Esto va a ser el límite cuando x tiende a 1 de x más 2. Sustituyes el 1, 1 más 2, 3. Y estudias el límite por la izquierda de f de x, te vas a acercar a 1 por este lado, x es menor que 1, tu función es 3x menos 1, ¿verdad? Va a ser el límite cuando x tiende a 1 de 3x menos 1, esto da 3 por 1, 3, menos 1, 2. ¿Qué te das cuenta tú? Que el límite por la derecha y por la izquierda son distintos, por lo tanto este límite no existe. El límite cuando x tiende a 1 no existe, este límite no. Y por ende, al fallar una de las tres condiciones de continuidad, se entiende que la función no es continua, es decir, es discontinua en ese punto. Más aún, cuando lo que falla es la existencia del límite, la discontinuidad se le llama discontinuidad esencial, ¿ok? Porque no puedes hacer nada para evitar la discontinuidad. En este caso concluye que, como el límite no existe, por lo tanto f no es continua en x igual a 1. O dicho de otra forma, f es discontinua en x igual a 1. Puedes responder de cualquiera de las dos maneras, es lo mismo. La discontinuidad es esencial porque lo que falla es que el límite no exista. Cuando el límite existe, la función está definida en el punto, pero esto no coincide, la discontinuidad es removible. Vamos a ver cómo sería el gráfico de esta función, para que veas que esto que hicimos aquí tiene sentido, ¿no? Esto fue en forma analítica, pero lo puedes hacer de forma geométrica, ¿no? Aquí tienes el 1. Para los menores que 1 es la recta 3x menos 1, ¿verdad? En 1 da 2, quita 2.
0 da menos 1. Esta recta. Esta es la recta para los menores que 1. 2 si x vale 1, rellenate este hueco. Y para los mayores que 1 es x más 2, o sea que pasa por 3 y por 4. Y esta recta, aquí hay un hueco, ¿no? Te das cuenta de que hay un salto, ¿no? En la gráfica. En 1 no hay continuidad. Esa discontinuidad se llama discontinuidad esencial. ¿Por qué es esencial? Porque no puedes redefinirla, ¿no? Ocurre que hay casos en los que, ya voy a dar un ejemplo de eso, en los que la función es un fenómeno de este tipo, ¿no? Tiene aquí un hueco y el salto es nada más en el punto. Entonces el límite por la izquierda, supongamos que este valor es 2 y este valor es 1. Por la izquierda de 1 el límite te da 2, por la derecha de 1 el límite te da 2, el límite que existe. La función en 1 da 3, f de 1 existe y da 3, pero no son iguales. Esta es una discontinuidad removible. ¿Cómo remover la discontinuidad? Simplemente redefine la función y hace que en 1 valga el valor del límite. Se metes este puntito y lo pones aquí en este hueco. Vamos a ver un ejemplo de eso. Vamos a suponer que tienes la función g de x igual x más 1 si x es menor que 2. Aquí pongo 3x menos 3 si x es mayor que 2 y pongo 7, vamos a poner aquí 1 si x es igual a 2. Esta función ¿es continua en 2? Preguntamos. ¿Es continua en x igual a 2? ¿Qué tipo de discontinuidad tiene? Clasifíquela. Entonces fíjate, g de 2 existe, sí, g de 2 existe y sabes que cuando x vale 2 da 1, g de 2 existe y da 1. El límite, cuando x tiende a 2, ¿cuánto te da? Bueno, busco por la derecha, ¿no? 2 por la derecha. Si es por la derecha, los mayores que 2, me meto en esta gráfica, ¿verdad? 3x menos 3. Por 2 menos 3, esto me da 3. El 2 por la izquierda. Ahora vas con los menores que 2. Menores que 2, la función es x más 1. Que evalúas 2 más 1, 3. Como estos dan igual, por la derecha y por la izquierda da igual, concluye que el límite existe y da 3. Entonces, ¿la función está definida en el punto? Sí. ¿El límite existe? Sí. ¿Son iguales? No. Entonces, de todas maneras, la función es discontinua en x igual a 2. Dice, ¿cómo? El límite cuando x tiende a 2 de g de x da 3, que es diferente de g de 2, de g de 2 a 1. G es discontinua en x igual a 2. Pero esa discontinuidad se llama discontinuidad removible. Cuando lo que falla es la igualdad, el límite existe, la función del punto está definida, pero no son iguales, la discontinuidad se llama removible. Y se llama removible justamente porque tú puedes remover la discontinuidad. De hecho, eventualmente te pueden preguntar en el examen, redefina la función para que sea continua. Entonces hacemos una nueva función g sombrero, que es básicamente la misma función, con la diferencia que el problema que había que era que en 2 no nos daba el valor del límite. Ahora en 2 aquí ponemos el valor del límite. ¿Cuánto es el límite? Nos dio 3, ¿no? Entonces en x igual a 2 lo mandamos a valer 3. Esta nueva función g sombrero es continua en x igual a 2. Y es igual a la otra función salvo en un punto. Entonces te doy un ejemplo de una función que tiene una discontinuidad removible y cómo se remueve la discontinuidad. ¿Cómo es esto desde el punto de vista geométrico? Vamos a hacer el gráfico de la función, de la primera, de la g, ¿no? La primera función es, aquí está el 2. Para los menores que 2, x más 1, ¿no? O sea que en 2 vale 3.
y en 0 vale 1, esta recta, con un huequito aquí. Para los menores que 2 es la recta de x más 1, un huequito ahí. En 2 vale 1, por aquí está el 1, en un salto aquí. Y para los mayores que 2 es 3x menos 3. En 2 vale esto. Es esto, ¿no? Ponte por ejemplo el valor de 3. 3 por 3 9 menos 3 6. 6. Esta otra recta. ¿Okay? Esta recta. Son dos rectas con un huequito aquí. ¿Ves? Entonces esta función, este huequito hace que la función no sea continua. Pero la discontinuidad es removible porque lo que tengo que hacer es mover este valor que vale 1, moverlo a 3. Si lo redefino aquí, en lugar de 1, coloco aquí 3. Lo que estoy haciendo es que este huequito, este puntito, lo estoy metiendo dentro de este hueco y relleno, y ahora mi función sí es continua. Eso es una discontinuidad removible. Entonces hacemos una recapitulación. Para que una función sea continua en un punto debe ocurrir tres cosas. Que la función esté definida en el punto, es decir, que debe ocurrir que f de a exista, o sea que a tenga el dominio de f, que el límite cuando x tiende a a de f de x exista, y que estos números coincidan, ¿no? Cuando la función no es continua, cuando el límite existe pero no es igual a f de a, en ese caso le llamamos discontinuidad removible, redefinimos la función en a como el valor del límite para que sea continua, o cuando el límite no existe, que en ese caso la discontinuidad es esencial. Bueno, con esto básicamente cerramos el capítulo de límite y continuidad. En el examen te va a salir un problema seguramente para graficar, o te pueden decir hallar las constantes a y b para que la función sea continua en el punto tal. Ya veremos otro ejemplo adicional que voy a agregar en el próximo video. Gracias por estar ahí conectado. Déjame las dudas en la caja de comentarios y no olvides regalarme un like si te gustó el video y suscribirte al canal para que te lleguen las notificaciones que voy de los videos que vaya subiendo. Seguimos pendientes en contacto.